Buenas tardes. Voy a hablarles hoy de compromisos contra la corrupción y voy a tratar de hacerlo con el más grande respeto y con mucha humildad. Quiero empezar con una historia. En 1707, el marqués Manuel de Oms y de Santapau había quebrado en Cataluña. Sin embargo, como le había hecho algunos favores al rey de turno, este fracaso personal no impidió que fuera nombrado 24º virrey en un país lejano llamado Perú. El flamante virrey llegó a Lima y su principal tarea fue obviamente recuperar su fortuna, aprovechando su nueva posición. Comisiones por negocios, subasta de cargos públicos, venta impúdica de favores, hicieron que todo su gobierno fuera un gran escándalo de corrupción. Como vemos, la corrupción en el Perú tiene pues raíces con más de 300 años de añejamiento y quizá más. Y hoy, en pleno siglo XXI, sigue impregnada en nuestra sociedad. Por esta razón, hace un año, en esta misma sala, lanzamos una idea que Julio Luque, presidente de IPAE, acogió e hizo suya. Desde ese día, IPAE ha auspiciado este esfuerzo colectivo de empresarios para luchar contra la corrupción, asumiendo el compromiso de hacer lo correcto y, como resultado, lograr mejorar la reputación de la empresa privada. Un año después, venimos con una propuesta. Sin embargo, el problema se ha agravado. Este CADE se reúne en un momento en que nuestras instituciones enfrentan posiblemente la peor imagen en su historia, sumergidas dentro de la peor crisis de valores en nuestro país en casi 2 décadas. Todos los indicadores muestran un cuadro terrible. Hace un rato, tanto Alex como Daniel nos hablaban de estos indicadores internacionales. En el Perú, 80% de los peruanos piensa que la corrupción les afecta la vida. 71% considera a los empresarios como corruptos. Y consecuencia de eso, 60% de los jóvenes prefiere un tipo de empresa que no sea la privada. Lo sabíamos. Pero para confirmar nuestra información, IPAE pidió a Ipsos hace poco que hiciera una encuesta exclusiva. Más de 1.000 adultos jóvenes fueron entrevistados en 16 ciudades del país, con un margen de error del 3%. Y los resultados no pueden ser más alarmantes. La gente no cree que hacemos algo contra la corrupción. La gente cree que somos corruptos para poder ganar más dinero. Y señalan algunos sectores en los que creen que se da más fuertemente la corrupción. Hace poco, en una exposición aquí en Lima, el profesor de Harvard, Michael Porter, dijo algo que a mí me sorprendió. La corrupción es el primer enemigo de la competitividad. Pero no podemos quedarnos estáticos, echarle la culpa solo al virrey o a los gobernantes que le sucedieron hasta la fecha. Todos los que estamos acá somos en parte culpables de esta imagen. Todos. Todos tenemos cierto grado de responsabilidad. Todos. Muchos hemos cerrado un ojo frente a ciertas actitudes que hoy nos parecen inaceptables. Muchos nos hemos mantenido al margen, mirando desde la tribuna sin hacer nada al respecto. Y lo que es peor, algunos, sobre todo los empresarios medianos y pequeños, se han visto obligados a dar prebendas en un medio en que esto parece constituir la única forma de subsistir empresarialmente. No podemos quedarnos pasivos ante esta situación por más tiempo. No es aceptable, no es responsable, no es lo correcto
impide el desarrollo del país, matando sueños por generaciones. Y lo peor es que la corrupción crece cada día. ¿Nos queremos quedar inmóviles frente a esta posibilidad? Creo que llegó el momento de dejar los discursos, las declaraciones de buenas intenciones. Instituciones gremiales como CONFIEP y su Consejo Empresarial Anticorrupción han iniciado valiosísimas acciones, haciendo oír su voz con pronunciamientos claros, enfáticos, oportunos. Por su parte, la Cámara de Comercio de Lima viene conduciendo activamente programas anticorrupción. Y estoy seguro que muchas empresas individualmente consideradas han iniciado su propia lucha contra la corrupción. Creemos, sin embargo, que todo esto no es suficiente. Queremos que los empresarios y nuestras empresas tienen que complementar esas declaraciones con acciones concretas, contundentes, verificables, relevantes y genuinas. Es la única forma si queremos revertir ese 71% de imagen de corrupción que tenemos los empresarios. Como empresarios, como peruanos, como padres de familia, tenemos el deber de luchar contra la corrupción. Pero ¿por dónde empezamos?, dirán algunos. ¿Cómo puedo sumar como empresario, como peruano? A partir del compromiso hecho en Cali hace un año, un grupo pequeño creamos hace poco Empresarios por la Integridad. Es una asociación civil de empresarios individuales convencidos y comprometidos con el fortalecimiento de la integridad como valor dentro de nuestras empresas. La respuesta ha sido increíble. Ya tenemos más de 50 empresarios comprometidos y siguen sumando. Son empresarios peruanos, grandes y medianos, que han dado el primer paso para revertir esta situación. Pero no hemos creado esta asociación solo para hacer un pronunciamiento. Queremos promover activamente la lucha contra la corrupción en nuestras empresas. Queremos movilizar y comprometer a otros empresarios para actuar, no porque nos asusten las nuevas leyes anticorrupción que penalizan duramente a las empresas que delinquen. Hay que actuar porque es lo correcto. Eso debe diferenciarnos unos de otros. Y por último, debemos generar iniciativas para reforzar la actuación empresarial con integridad. Precisamente esta última tarea es la que genera ahora una iniciativa concreta en la que estos empresarios por la integridad queremos proponer para involucrar a las empresas de manera activa y comprometida. Porque es allí, en las empresas, donde pueden hacer la corrupción. Es allí, en el drama diario de hacer empresa, donde muchas veces confrontamos a servidores públicos y privados también, que crean dificultades para vendernos favores. Y ante esta realidad, queremos construir barreras que blinden a nuestras empresas. Pero sobre todo, tenemos que comprometer a los directivos que crean en integridad para que impregnen con esos valores a cada trabajador de sus respectivas empresas. Por eso hoy día estamos lanzando una primera gran acción que baje a la empresa y lo queremos llamar Cero Soborno. Es una propuesta no declarativa por la que se invita a las empresas desde sus más altos valores, de sus más altos niveles, a adoptar un compromiso firme contra el soborno, compromiso verificable porque va a ser sometido a certificación. Sabemos que muchas empresas lo viven este compromiso a conciencia, mucho más de lo que la opinión pública cree. En otras, debemos activar y apoyar el desarrollo o la mejora de sus sistemas anticorrupción. El objetivo es que esta certificación antisoborno sea un reconocimiento valorado, visible y a su vez expresamente contagioso, que movilice a quienes todavía no están activos
de manera estructurada y planificada en esta lucha contra el soborno. Debemos migrar todos hacia una cultura de integridad como valor de la empresa. Una cultura viva, comprometida, genuina, y no solo una declaración de principios fría, enmarcada y colgada en una pared. Diferenciémonos de los malos empresarios. Ellos pueden acabar como acabó el virrey de la historia, quien después de 2 años en el poder fue destituido con su reputación destrozada y a quien fueron confiscados todos sus bienes. Queremos invitarlos a unirse a esta misión por desterrar la corrupción que tanto daño le hace a nuestro país y a nuestras empresas. Debemos dejarlos de lamentarnos y actuar para marcar una diferencia. Es ahora cuando se dan las oportunidades. Es aquí donde el futuro encuentra un sentido. El Perú nos necesita, la historia nos necesita. Juntos por un Perú mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Vamos a seguir con la presentación de Roque por 5 minutos. Gracias, muchas gracias por la oportunidad. Nosotros veníamos un poco a comentar lo que nosotros estamos haciendo de CONFIEP, el gremio de gremios que representan a una serie de gremios y por lo tanto a una serie de empresas en el Perú. Es evidente que tenemos que comenzar por reconocer que en el Perú sinónimo de corrupción también son los políticos y los empresarios, como también otros estamentos que no necesariamente estamos de acuerdo que se generalicen. Las ONGs, las iglesias, en fin, todos los sectores como que estamos manchados con este tema de la corrupción. Y es por eso que la gran mayoría, tenemos que reconocer que la gran mayoría de los empresarios somos gente honesta, gente respetable, gente ética, y que de los que estamos del lado de lo correcto tenemos que involucrarnos en esta pelea. Esta pelea no va a pasar si es que nosotros no hacemos un esfuerzo. El compromiso, por supuesto, no es solamente de corto plazo, es de mediano y largo plazo. En ese marco, nosotros creemos firmemente en la autorregulación. Creemos que las empresas tenemos que hacer el trabajo hacia adentro, los gremios tenemos que hacer el trabajo hacia adentro, las personas individuales, como se ha hablado anteriormente. Por eso es que se creó el Consejo Privado Anticorrupción. El Consejo lo que pretende es combatir la corrupción y plantear recomendaciones. Nosotros reconocemos que hay corrupción entre privados, que hay corrupción público-privados y que por supuesto también hay corrupción público-público. Y tenemos que combatir todas esas corrupciones porque todas nos hacen daño y nos restan competitividad, como muy bien lo dice el profesor Porter. Hemos promovido códigos de conducta a nivel de todos los gremios empresariales que conforman la CONFIEP y por supuesto al interior de CONFIEP. Mucha gente dice, esto no es suficiente. Bueno, es evidente que hay que actuar y hay que ponerle dientes, como decimos, para fiscalizar y sancionar. Pero tenemos que reconocer que los gremios empresariales no somos ni juez ni Dios. Y por lo tanto lo que sí podemos hacer es promover de que los códigos de ética se cumplan y que todos los gremios asociados, por supuesto, así lo hagan. Hemos promovido el sistema de compliance. La presión positiva motiva a los gremios a implementar una cultura de integridad y es crucial para influir a lo largo de las cadenas de valor. Eso es lo que nosotros queremos con el compliance, que tiene que ver con el tema empresarial. Promovemos espacios de diálogo, alianzas público-privadas y trabajo colaborativo a nivel nacional, internacional, en materia de integridad, y tenemos ejemplos para mostrar. En el mes de febrero participamos con los presidentes de toda América Latina en un esfuerzo de acción para el crecimiento con integridad.
trabajamos recomendaciones y planes de acción de lucha contra la corrupción conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo, que enfatizan la necesidad de una gobernabilidad transparente. Una de las palabras que se ha utilizado muchísimo es la transparencia y es indispensable. Promovemos alianzas público-privadas, leyes de corrupción entre privados y, por supuesto, a través del CPA, nosotros del Consejo Privado Anticorrupción hemos promovido una ley para evitar la corrupción entre privados, para que sea penalizable y, por supuesto, en un intento para que los empresarios se autorregulen. La reforma de la justicia del Perú tiene que continuar. Necesitamos un sistema que, además de incorruptible, sea seguro y predecible. Participamos hace 2 semanas en un evento, una reunión de presidentes de organizaciones empresariales iberoamericanas en Guatemala, donde la transparencia e integridad para la productividad y el desarrollo económico. No estamos solos en el Perú. En toda América Latina, en todo el mundo, estamos preocupados por este tema y es ahí donde los gremios empresariales podríamos contribuir. Y, por supuesto, los siguientes pasos, mecanismos de contratación de abogados, litigantes con probadas prácticas éticas y transparencia, observatorio de buenas prácticas con AFIN, CAPECO, ADI y, por supuesto, con la CONFIEP y círculo de experiencia y soluciones empresariales. Consideramos, por supuesto, que Empresarios por la Integridad es un paso importante y nosotros con todo entusiasmo apoyamos y, por supuesto, lograr este sello antisoborno. El sector privado mantiene su compromiso en la lucha frontal contra la corrupción y los gremios empresariales estamos absolutamente comprometidos con ello. Muchas gracias. Austral Group es una empresa pesquera que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima y cuyo accionista principal es Austevoll Seafood, que es una empresa noruega. Nosotros contamos con 4 plantas que están distribuidas en todo el país y tenemos 1.654 trabajadores que laboran en dichas plantas y 20 embarcaciones. Austevoll Seafood ASA es nuestro principal accionista, realmente es el dueño del 89% de nuestras acciones. Ellos cotizan en la Bolsa de Oslo y son uno de los grupos pesqueros más grandes del mundo. Ellos llegaron al Perú en el año 2004, pero adquirieron la mayoría de las acciones a partir del 2006. ¿Por qué les comento quiénes somos y quiénes son nuestros accionistas? Porque un poco lo que me han pedido es que hablemos cómo es que las empresas internacionales, cuando invierten en el Perú, ven el tema de corrupción. Mis accionistas son noruegos y, como ustedes saben, Noruega es un país pequeño, de más o menos 5.200.000 habitantes, es tercero en el ranking mundial de transparencia, tiene una sociedad muy pareja, muy homogénea, entonces realmente está un poco más avanzado que nosotros en estos temas. Pero esto es una tradición que el tema de integridad es un tema que ellos han venido trabajando durante muchos años. Y la base fundamental del cual parte su cultura de integridad es la confianza, la transparencia y el control. La confianza, porque al tratarse de una sociedad más igualitaria, donde las organizaciones tienden a ser mucho más horizontales, menos verticales, hay mucha más posibilidad de comunicación abierta. Y es por eso que se comunica muy rápidamente cuando hay un caso de corrupción. Transparencia, ellos desde la década del 70 tienen la ley de datos abiertos para todo lo que es información pública. Y control, porque nada de esto funcionaría si no hay un control adecuado, y junto con el control viene la sanción inmediata en el caso de que se cometan algún acto de falta de integridad. Estos son algunos pactos de anticorrupción que suscribió Noruega. ¿Cómo esto se ha volcado en Austral?
Nosotros en Austral, en los años 90, cuando fuimos constituidos, nuestra única herramienta de comunicación con los trabajadores era nuestro reglamento interno de trabajo. En el 2003, cuando integramos a nuestro sistema gerencial de calidad, el ISO 9001, incorporamos un manual de ética. Recién ha sido en esta década en que nosotros ya tenemos un código de ética y valores, y este código de ética y valores, igual que el código de nuestra matriz, es un documento que viene siendo revisado continuamente. Esta revisión es sumamente importante para poder introducir temas nuevos como el tema de integridad de datos, el tema de las redes sociales, los temas de género, por ejemplo. También, igual que todas las empresas, estamos implementando nuestro modelo de prevención, donde hemos hecho un mapeo de riesgos muy intenso. Implementar el modelo de prevención, cuando se hace realmente a conciencia, es una oportunidad maravillosa como para volver a repensar todo el tema de integridad con nuestros trabajadores. Y así lo hemos hecho. Cuando hemos hecho el mapeo de riesgos, se ha bajado a cada una de las áreas para identificar cuáles son las que están más expuestas a riesgos de corrupción. La difusión y capacitación continua es otro tema muy importante. También el tema de integridad no solamente lo tratamos a nivel del interior de la empresa, sino también hacia afuera con nuestros stakeholders, ya sea proveedores, comunidad, además de nuestros trabajadores. Quiero terminar esta presentación simplemente contándoles de la última vez que vino a visitarnos nuestro presidente del directorio, que es noruego. Él mismo nos presentó los nuevos cambios, las actualizaciones del Código de Ética de la Matriz, y nos dio dos guidelines que son súper importantes. Una es: los resultados del negocio nunca son más importantes que el compliance. Y la segunda: no importa la razón, ningún acto se realizará poniendo en riesgo nuestra seguridad. Son directivas muy claras que a nosotros como gerentes nos dejan la tranquilidad de poder implementar atributos distintos que solamente los financieros en nuestra gestión. Gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas por sus presentaciones iniciales. Bien. Creo que cada uno ha podido elegir un mejor tema para empezar esta edición del 2018. Es difícil hablar de corrupción, no solamente en el sector privado, sino en general, y mi percepción es que cuando uno trata el tema, la reacción típicamente es que la gente se pone a la defensiva, ¿no? Como si hablar de corrupción de alguna manera revelara algún tipo de responsabilidad individual en el tema. Entonces es difícil pasar a veces esa barrera, ¿no? Y yo hago el paralelo, y me parece que fue Alexander el que mencionó el tema de género, curiosamente, ¿no? Me ha pasado, por ejemplo, que uno habla con un gerente general y le dice: oye, en tu equipo gerencial no hay ninguna mujer. Y el gerente dice: bueno, no sé por qué es eso, pero a mí no me acuses de ser discriminador porque yo no discrimino, ¿no? Entonces, eso es lo que me hace pensar a veces es si realmente se está viendo el problema o está pasando frente a nuestras narices y no lo estamos viendo. Yo veo un poco las cifras que se han mostrado ahora y yo creo que ya no hay manera de negar que este es el gran elefante, digamos, en la habitación que tenemos en el Perú. La población lo reconoce así. Entonces lo que me pregunto es ¿cómo procesan el tema los empresarios o los ejecutivos que son personas con valores? Y Roque, yo lo he escuchado varias veces decir y coincido plenamente con él, que son más los empresarios y los ejecutivos con valores éticos que los que no lo son. Sin embargo, lo que me preocupa es que esas personas estén reflexionando de la siguiente manera: yo no soy corrupto, yo no soy parte del problema, claramente hay un problema, pero no es mi problema, es un problema de alguien más, ¿no? Entonces, ¿quién es ese alguien más que lo va a tener que solucionar si es que los empresarios buenos no son los que toman cartas en el asunto? Entonces, una de las cosas que a mí me ha llamado la atención de la iniciativa presentada por Óscar es que es una entidad que agrupa
a personas más que instituciones, y eso es inusual en el sector empresarial, donde las organizaciones por lo general son de instituciones, los gremios, por ejemplo. Y lo que quiero preguntarle a Óscar es por qué se tomó esa decisión, por qué se fue por ese camino. Aquí, digamos, enfrente de nosotros tenemos, creo que son como 1000 personas todas influyentes, digamos, dentro del sector empresarial y en otros, porque también hay educadores, abogados, periodistas, etc. ¿Cuál es para ti, Óscar, la responsabilidad individual que tienen que tomar los cadeístas o en general el sector empresarial respecto de este tema en concreto? Gracias, Augusto. Yo creo que la corrupción, como cualquier expresión de la actividad humana, es de las personas, no de las instituciones. Las instituciones son utilizadas pero las decisiones se toman a nivel de personas. Son las personas las que deben estar convencidas de diferenciar el bien del mal. Y evidentemente, en este caso, hemos tenido mucha actividad. Yo soy un respetuoso del esfuerzo que ha hecho CONFIEP en los últimos años por tratar de mostrar una imagen muy pura, muy clara, muy transparente del empresariado. Y creo que lo vienen consiguiendo a nivel de gremios y a nivel de instituciones. Pero yo creo que mientras no hay un compromiso personal de los empresarios, poco va a cambiar. Yo creo que ahí es donde está como decía hace un instante, son las empresas donde se da la corrupción, pero se da porque hay empresarios corruptos, o puede haberlo. No coincido con Roque, que tenemos, creo yo, una gran mayoría de empresarios que no entran a la corrupción, pero no basta quedarnos observando lo que ocurre a nuestro alrededor. Creo que hay que intervenir activamente y convencer desde arriba hacia abajo, en todos los niveles de la empresa, que actuar correctamente es bueno para la empresa, es buen negocio, la reputación que esa empresa alcanzará le va a hacer bien. Yo mencionaba en otra reunión que hoy día los millennials son muy exigentes al escoger sus proveedores. Hay una estadística cuyo origen no recuerdo, que dice que más del 30% de los jóvenes hoy día escogen las empresas de las cuales quieren comprar bienes y servicios. Y se fijan mucho en eso. Es el mejor ejemplo de que la transparencia y la no corrupción es un buen negocio. Pero ese buen negocio lo tienen que entender los empresarios. Y por eso es que creo que, más allá de la institución que hemos creado, independientemente que se quieran afiliar o no, lo importante es que los empresarios tomen conciencia de la magnitud del problema, de las virtudes que tiene el no ser corrupto y que haga un esfuerzo cada uno en su empresa para transmitir esta posición en todos los niveles de la empresa. Hay una discusión en la línea de lo que tú decías respecto de si lo que genera la corrupción es el sistema, entendido como un conjunto de incentivos que te lleva a hacer una determinada conducta, o es la persona misma por su ausencia de valores, digamos, ¿no? Yo me imagino, por ejemplo, una escena, una persona dándole una coima a un juez en un juzgado que está siendo grabado por la policía para chaparlo infraganti, digamos, ¿no? Se aparece el policía en la escena y le dice a la persona: oiga, ¿está usted dando una coima? Y la persona le responde: no soy yo, es el sistema que está actuando a través de mí y no lo puedo evitar, ¿no? Eso es como quitarle un poco responsabilidad individual a las personas respecto de las decisiones por las que deberían hacerse responsables, ¿no? Pero sin duda hay un elemento importante que tiene que ver también con el sistema. Y yo lo que quería preguntarle a Adriana sobre este tema es: yo te he escuchado, Adriana, mucho en tu rol como directiva de Perú 2021, por ejemplo, hablar bastante sobre la sostenibilidad. Y a veces en el Perú, bueno, hoy día nos vamos a enterar un poquito más porque hay este evento paralelo de sostenibilidad, pero mucha gente en el Perú piensa que la sostenibilidad es el cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces, lo que quiero preguntarte es: ¿hasta qué punto tu preocupación por la integridad de la empresa tiene que ver, por ejemplo, o está integrada plenamente en tu estrategia de sostenibilidad? Sí, mira, pensar que la integridad es igual solamente a la no corrupción, yo creo que es un error. Yo creo que la integridad tiene que ver más con la coherencia. Y la coherencia tiene que ver con un actuar adecuado de las empresas en sus tres roles. Tanto las empresas obviamente son generadoras de utilidades, pero también son agentes de cambios en la sociedad. Tienen que ver el tema social y el tema ambiental. En Perú 2021 nosotros
decimos que somos las empresas que vamos a transformar el Perú, porque en el Perú hay mucho que hacer. Nosotros creemos que hay mucha gente buena, mucha gente bien intencionada en el país, pero hay que de alguna manera agruparnos todos los empresarios para con ideas conjuntas, con trabajos conjuntos, podamos llevar adelante una sociedad mejor. Yo creo que es bien importante decir que en los temas de corrupción las responsabilidades son individuales y las generalizaciones son, como siempre, odiosas, y por algunos casos no se puede extrapolar y decir que todos los empresarios son corruptos, o etcétera, ¿no? Sí, pero ahí por ejemplo, sí, perdón interrumpirte, pero ahí, por ejemplo, yo creo que la empresa tiene un rol muy importante, ¿no? Porque, claro, no hay que generalizar, pero tampoco las empresas pueden decir que cuando un funcionario comete un acto de corrupción, ellas están totalmente al margen. Porque las empresas tienen que crear un ambiente adecuado de control donde esos actos de corrupción no se den. Entonces, para eso, las empresas tienen que ver sus riesgos, establecer sus controles y crear, sobre todo, más que nada, una cultura que vaya desde la cabeza hasta el último empleado de la compañía, donde todos respiren este ambiente de integridad, ¿no? Y los líderes son los que tenemos que dar el ejemplo, porque realmente solamente dando el ejemplo podemos lograr que ellos asuman su rol, ¿no? Yo mencionaba esto de las responsabilidades individuales porque, querrámoslo o no, pasan casos de corrupción en el Perú que tienen que ver con empresas y algunos casos de estos son bastante sonados. Entonces, la pregunta es, ¿qué posición debemos asumir los demás o deben asumir, por ejemplo, los gremios ante este tipo de casos, ¿no? Uno de ellos, evidentemente, es el caso de Odebrecht, por ejemplo. Entonces, lo que quería preguntarle a Roque es, en el tiempo que hemos visto pasar este caso y ir desenvolviéndose en el camino, digamos, ¿qué es lo que hemos aprendido? ¿Se hizo lo correcto? ¿Se asumió posición en el momento que debía asumirse? ¿O de repente hay cosas que surgen como aprendizajes, ¿no? ¿Qué cosa hicimos nosotros cuando nos enteramos del caso de Odebrecht como gremio empresarial? Se le pidió la renuncia al señor Barata. El señor Barata era director en Confiep y se le pidió inmediatamente la renuncia. Hubo gente que decía, no, pero ¿por qué vas a votarlo si es buena gente? Bueno, buena gente nada. Él está representando una empresa que ha quedado demostrado que ha corrompido a muchísimas empresas, muchísimas personas, y en ese sentido nosotros lo que tenemos que hacer es aislar a aquellas personas y que la justicia se ocupe de ellos. Nosotros estamos a favor de que no haya corrupción. No cabe la menor duda que la CONFIEP se ha pronunciado permanentemente en ese sentido. Pretender, insinuar que CONFIEP ha sido parte de la corrupción, yo quiero ante todos ustedes confirmarles que tenemos la certeza, tenemos todos los documentos para demostrarle a quien lo quiera ver, por supuesto los fiscales también los han visto y hemos demostrado que nosotros hemos actuado adecuadamente cuando hemos utilizado fondos que han sido aportados por una empresa que en su momento no era conocida como corrupta. Porque también no nos olvidemos del espacio-tiempo histórico del que hablaba ahí la Torre. No podemos pretender juzgar a las personas cuando todavía no se les ha sentenciado, cuando todavía no se les conocía. Así que entendamos que lo que hemos hecho es actuado inmediatamente cuando hemos conocido de estas situaciones y hemos aislado a las personas que representaban a esas instituciones. Sin duda es un tema difícil, ¿no? Pero me imagino también hay una preocupación respecto de cómo las personas que ejercen un liderazgo gremial pueden no estar todas, digamos, en la misma página y no todas estar igualmente preocupadas por el tema de la corrupción. Han habido casos de líderes gremiales que han sido sentenciados, por ejemplo. ¿Cómo evitamos que esa gente asuma ese tipo de roles? ¿Hay algo que se puede hacer o es un albur, digamos? Bueno, es evidente que así como hay empresarios, individuos que están en empresas, son sentenciados, pues esa gente tiene que pagar sus culpas. No podemos pretender manchar a todos los empresarios del Perú. Y cuando hablamos de los empresarios, con el perdón del cinismo, no estamos hablando solamente de los ricos y famosos. Estamos hablando también de los micro, de los pequeños empresarios, aquellos que se recursean, gente humilde, gente que por supuesto se faja por el Perú, gente súper honorable y son la gran mayoría de los empresarios del Perú. No caigamos en el pesimismo,
Es evidente que han habido casos que los han tomado presos, los han enjuiciado, y si es que los han encontrado culpables, tendrán que pagar sus penas, como lo tiene que hacer cualquier periodista o cualquier político o cualquier otro sector de la sociedad. Quiero hacerles una pregunta sobre la institucionalidad, porque hay una crítica que flota respecto al sector empresarial que me parece que es injusta, que se suele decir que al empresario no le interesa la institucionalidad, y yo puedo dar fe que es mentira, y los programas que hemos tenido en años sucesivos en CADE demuestran que siempre ha sido, al menos hace ya algún tiempo, es un tema central en la discusión empresarial. Pero sí, yo en particular tengo una crítica específicamente a la forma como se habla de institucionalidad en el sector empresarial, porque por lo general el discurso es: la institucionalidad es importante porque genera crecimiento económico. Ese argumento es cierto, pero da la impresión de que estamos subordinando una cosa a la otra, ¿no? Y que lo importante es el crecimiento económico y la institucionalidad es un instrumento para el crecimiento económico. Entonces, la pregunta que quería hacerles, es una pregunta abierta a ustedes en general, es: ¿por qué no es al revés? ¿Por qué no se defiende la institucionalidad desde una posición más principista, más la institucionalidad es importante porque la gente tiene derechos, porque hay que respetar, digamos, la justicia, porque hay que tratar a todos por igual, más que por un tema solamente vinculado con el crecimiento económico? Bueno. Bueno, si quiere yo puedo hacer mi intento de explicación. Yo creo que no hay duda de que uno de los pilares para el desarrollo de un país es la institucionalización, valga la redundancia, el fortalecimiento de sus instituciones. Pero precisamente parte del problema que vivimos en el Perú es que no se dejan respaldar. Hoy día tenemos una crisis de dos instituciones muy importantes, el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación. Y yo creo que hay suficientes elementos para que en la población civil se dude de lo correcto de alguna de esas decisiones. Creo que el esfuerzo que tenemos que hacer es procurar que se refuerce la institucionalidad, pero para eso se requiere muchas cosas: transparencia, se requiere decisión política, se requiere transparencia de todos los elementos que confluyen. Y yo quisiera aprovechar este comentario para referirme a algo que ya Roque señaló. Yo no sé si Ricardo Briceño va a permitirme decir lo que yo quiero decir ahora, pero creo que es justo mencionarlo. Él no puede estar en esta reunión, pero yo creo que si creemos en el Poder Judicial y en la Fiscalía, cosa que todos hacemos, la Fiscalía y el Poder Judicial tienen que demostrarnos que son creíbles, y para eso tienen que ser rápidos, equitativos y objetivos. Yo, en el caso concreto de nuestro gran amigo Ricardo Briceño, creo que se comete una injusticia muy grande por la demora en el procesamiento. Yo puedo entender que se enjuicie o se investigue a cualquier persona, estamos obligados a responder por nuestros actos. Pero cuando se sabe, como sabemos nosotros, que no hay ninguna causa verdadera, que la CONFIEP actuó con absoluta corrección, que los fondos que se recaudaron para las campañas fueron para hacer la campaña en favor de la empresa privada, que todas las contribuciones fueron bancarizadas, que no provenían de ningún juego de lavado de activos. Todo eso está demostrado fehacientemente. Y sin embargo pasan meses y meses y no se le saca de la investigación. Creo yo que mientras las autoridades o los poderes no demuestren que son creíbles, que hay transparencia, que hay objetividad, no van a lograr el tipo de respaldo que buscamos los empresarios. Pero yendo a tu pregunta inicial, de acuerdo en la institucionalidad, creo que todos tenemos que contribuir a que haya instituciones fuertes en el país. ¿Cuál es el rol? Yo quisiera agregar, discúlpeme, como se ha mencionado CONFIEP, yo les puedo asegurar, porque hemos demostrado con toda la documentación, lo que se le está haciendo vivir a Ricardo Briceño es absolutamente injusto, absolutamente injusto. Mencionar a la CONFIEP es absolutamente injusto. Lo único que me hace eso pensar es que acá hay una campaña en contra del sector privado. Por favor, no seamos ingenuos. Lo que hay acá es una campaña de destrucción. Se ha destruido algunos partidos políticos, bueno, pues ellos tendrán que defenderse. Y nosotros tendremos que defender la institucionalidad del sector privado. Y para hablar políticamente correcto, la sostenibilidad no es otra cosa que, por supuesto, el cuidado del medio ambiente, el respeto a
a la sociedad civil, a las comunidades, el desarrollo social, que tiene que ver, por supuesto, con la justicia y, por supuesto, el desarrollo económico. Sin los tres aspectos, cuidado del medio ambiente, desarrollo social y desarrollo económico, no hay sostenibilidad. Y, por supuesto, no puede haber encono, no puede haber odio, no puede haber persecución injusta. La presunción de inocencia es fundamental. Yo creo que estamos viviendo un momento seguramente de tratar de transparentar todo. De repente nos estamos excediendo. Ciertamente, en el caso de Ricardo Briceño y en el caso de la CONFIEP, se están excediendo. Creo que podemos tener opiniones discrepantes respecto de casos puntuales, pero sí hay una sensación en general de que en el Perú hoy por hoy la situación del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de Magistratura, el Tribunal Constitucional, no exhibe pues la fortaleza que de repente nosotros quisiéramos que tenga, ¿no? Entonces, de repente en otros momentos el sector empresarial ha sido bastante propositivo para proponer reformas, valga la redundancia, en instituciones más cercanas a las inversiones, como el MEF o el BCR, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿qué se puede ofrecer concretamente de cara a la reforma de estas otras instituciones que también sin duda son tan importantes para la democracia? ¿Tú quieres...? Bueno, nosotros, por ejemplo, en la Sociedad Nacional de Pesquería, tenemos cursos de capacitación que hemos dictado no solo a periodistas, sino también a miembros del Poder Judicial y a diversas entidades, porque yo creo que lo que podemos apoyar los empresarios es un poco dando información, ayudando a la formación de los jueces, porque lamentablemente la carrera judicial es una carrera que no está tan bien vista y realmente no hay, pues, de los chicos, los mejores que salen de la universidad no están desesperados por ir a trabajar en un juzgado civil. Yo creo que nosotros deberíamos un poco colaborar un poco más en ese sentido. Yo creo que hay que también los empresarios del Perú, los individuos, no las empresas, no los gremios, los individuos, tenemos que sacar la cara, tenemos que decir nuestra verdad, tenemos que contribuir. No somos casilleros estancos, no somos marcianos en nuestro país. Yo creo que muchas veces nos escondemos y no decimos nuestra verdad. Nosotros tenemos que respaldar a los funcionarios públicos probos, a los jueces probos, a los empresarios probos, sacar la cara, no tener temor. Yo creo que esa es la forma que nosotros podemos contribuir más con nuestra sociedad. Hay una pregunta bien empresarial que hace Eduardo Morón, que debe estar por ahí sentado. Él se pregunta hasta qué punto los sistemas de remuneración en las empresas no ayudan, digamos, o en todo caso podrían incentivar perversamente que la gente, por ejemplo, quiera tomar el camino corto y ir por el lado de la corrupción. ¿Hasta qué punto se puede repensar el tema de cómo remuneran las empresas a sus ejecutivos para ayudar a que no se caigan este tipo de situaciones? La razón que se desarrolló Sarbanes-Oxley, la ley en Estados Unidos, fue por los escándalos de WorldCom y Enron, y fue por los incentivos perversos, por los bonos de fin de año, que por supuesto hicieron fraguar cifras y por supuesto engañar al mercado. Es evidente que tenemos que tener mucho cuidado con los sistemas remunerativos en las empresas, pero yo creo que más allá de eso, creo que hay que crear una mística, una cultura en las empresas que hagan que la gente se sienta orgullosa de trabajar con seres humanos, con gente que está contribuyendo al desarrollo de nuestro país. Yo creo que más allá de las remuneraciones es crear esa mística que por supuesto cuesta mucho trabajo generar. El problema no es, creo, las remuneraciones que deben estar acordes con el esfuerzo y con el mercado. El problema es la falta de integridad. Y por eso que hemos dicho desde el comienzo, si la integridad logra permear los directivos de las empresas, estos mecanismos automáticamente se van a corregir. No como ocurrió en Nueva York, cuando, como recuerda Roque, que por tener retornos espectaculares se hizo una serie de barbaridades que después hundieron al mundo en una crisis financiera. Yo creo que una forma de ir creando esta cultura es precisamente poner en los indicadores de la plana gerencial
indicadores que vayan más allá de los temas financieros y vayan al aspecto ambiental, al aspecto social, al tema de sostenibilidad que sea transversal en toda la empresa. Esa es si nos miden de esta manera, obviamente ya esto va a ir en la cultura de la compañía y va a ir bajando en cascada hacia todos los niveles. Y para terminar, los escándalos de corrupción en este y otro países, digamos, generan a veces sentimientos encontrados porque por un lado la gente se siente súper afligida y impresionada por las cosas que se van destapando, pero por otro lado ves también que la justicia a veces funciona, ¿no? Y que van, digamos, procesándose a las personas que merecen ser procesadas. Entonces la pregunta que yo quería plantearles para cerrar es, ¿cómo terminamos esta discusión con una tónica más optimista, ¿no? ¿Cómo vemos este problema no como el problema abrumador que de repente a veces parece ser, sino como que algo que creo Alexander decía hace un rato, es un problema esencialmente solucionable, pese a lo complejo que puede parecer, ¿no? Entonces, a ver si quieren invitar un poquito al optimismo. Yo creo que ratificando lo señalado hace un rato, la cantidad de empresarios probos que hay es increíble y no se aprecia. Tenemos que juntarnos, tenemos que hacer bulla, porque yo creo que es mucho más la gente proba y equitativa que la gente que comete delitos de corrupción. Ahora, creo que además la función que podamos realizar en nuestras empresas va a contribuir a crear esta sensación de optimismo. Los problemas que el Perú confronta son superables, pero tenemos que hacer nuestra tarea individualmente. Usaré un término minero. Hay que hacer que percole. Hay que hacer que percole. De los gremios cúpulas a los gremios, a las empresas, a los individuos, a las personas, al ser humano. El ser humano en el Perú es una mujer y un hombre que por supuesto quieren tener un mejor estándar de vida, quieren progresar, y a ellos, y con el ejemplo de tantos buenos empresarios que hay en el Perú, con el ejemplo de ellos, es que podemos lograr fomentar una cultura de ética, de integridad que tanto necesitamos en nuestro Perú. Yo creo, como dijo uno de los expositores más temprano, esto se va a poner peor antes de mejorar. Y de repente vamos a estar en cualquier momento en ese punto de inflexión, porque hay muchos empresarios, como dice Roque, muy potentes, muy buenos, pero yo creo que es muy importante separar la paja del heno. Y eso, de todas maneras, para hacer tortillas hay que romper huevos. Quiero... Y ahora sí, para terminar, quiero agradecerle a los panelistas que nos ha tocado escuchar esta tarde. Es un tema difícil, como decíamos al inicio, pero es destacable su valentía para estar aquí tratando este tema que sin duda tiene que ser prioridad, creo que para todos aquí. Tenemos una sesión, creo, muy rica de brindar aportes para cómo combatir la corrupción. Y sin más, pues vamos a arrancar con la presentación del profesor Alex Wagner. Como se ha dicho, él es profesor que viene estudiando estos temas muchos años. Así que, por favor, Alex, te escuchamos. Corruption is one of the most challenging economic and psychological problems. It reduces business incentives to invest. It slows growth. It leads to bad outcomes pretty much all over. Lower health, lower education, and so on and so forth. And still, there is an individual incentive to engage in it. So in the next 15 minutes, I want to share with you some insights about what can be done about corruption, because it is not a problem that is unsolvable. It's a hard problem, but it can be addressed. So I apologize that I'm going to do this presentation in English, but I hope you can follow. What I want to do is I want to share with you some insights about where we stand in the level of corruption worldwide, and then I'm going to focus on 6 ideas for how to address corruption. Those 6 proposals may sound too easy or crazy to you in some instances, but I think that's the point. You're bringing in an outsider, certainly an outsider to Latin America, an outsider to Peru, to share some ideas with you, and I hope we can discuss them. All right, so let's get going. Here's a map of corruption around the world. Some of you have seen this. This is the Transparency International map
of corruption perceptions around the world. And it's a sea of red. Corruption is not just a problem of Peru. It's a problem the whole world over. And that problem has significant implications. 75% of you in the survey we conducted said, we're going to hold back on business investments if there's a perception of corruption. So that's a problem for economic growth. And when we look back in the last 6 years, not that much has changed in Latin America. Now, I'll come back to that later on because my claim will be that actually you should be prepared for corruption perceptions to first get worse before they get better. I'll explain that later. One of the key points in my talk is that corruption is really an individual problem. And so I want to share with you this image of this potential gap between awareness and actions. We're going along nicely on this boat, but there's a lack of integrity. You know, integrity means being complete. This boat has a hole. There's water coming in, but still people are looking away. That is a little bit the challenge of corruption, and I want to back that up with a claim, with some data from the Ernst & Young Global Fraud Survey. In Peru, 80% of managers said corruption is widely available in Peru. 100%, each and every manager said integrity is important. So there's some gap here. And I also asked a question in your survey that some of you filled out. Thank you very much for that. I asked you, do you consider yourself as honest as your peers, more honest or less honest? Well, that was a little bit of a trick question, I admit that, but 3/4 say you are more honest than the average. Of course, that can't be, because somebody has to be less honest than the average. What I want to convey here is every now and then stopping and thinking about what we do individually is really the way to address big problems. It's not all about big policies. It's on the small individual level. I'm not a moral authority. I'm an economist. I study behavior. But I think starting on the small level is really going to go a long way towards achieving our goals. All right, so let me talk about 6 possibilities of addressing this corruption thing, 6 proposals. The first one, just very quickly, at the end of the day, yes, if everything fails and the case needs to be brought to the court, then there has to be a functioning judiciary. And I know you'll have separate sessions on this. This is a problem with trust. I'm not going to talk about that a lot. I do want to make one point. That's the last one on the slide here. You should expect corruption perceptions to first get worse before they get better. Look at Australia. Look at the United Kingdom. In 2014, they started quite aggressively going up after corruption. And since then, actually, corruption perceptions have gotten more intense. Why? Well, if you shine the light on a problem, it's going to be more apparent that there is a problem. So my urge to you is do not make corruption perceptions your goal. The best way to minimize corruption perceptions is never to look at it. My second point is a little bit more concrete. I'm not a technological guru. I'm not going to try to sell you any technology, but hear me out on this one. One of the key elements, I'm sure you're all aware of corruption, is the permit granting and procurement process. Right? Sometimes a skyscraper appears out of nowhere, nobody knows exactly how that permit was given, and so on and so forth. That's a typical case of corruption. Blockchain, distributed ledger technology might hold some promise here. Why do I say that? Well, in the typical permit granting process, data can be adjusted after the fact. It can be made to fit the fact. Blockchain has the potential to have immutable records. You can have a database that cannot be adjusted anymore because it's distributed everywhere. And so that provides the opportunity for actually having a very, very stable way in procurement and permits. I can talk more about that. I just wanted to give you the basic idea. This is costly and difficult, I admit that, but maybe Peru has an opportunity here in this space. Third
element, now talking about the business, you need to have good data on what your people are actually doing. Having reliable data is absolutely key. And then you can see what certain interventions will actually do for you. Auditing can work, stronger monitoring, and incentives can work. These are economic tools. We make it more expensive to misbehave if we monitor people and punish them if they misbehave. And we make it more attractive to behave well if we provide economic incentives. So I give you a couple of examples here from the public sphere space. So districts in Peru received letters from an NGO and from the Controller General. Some districts were told, look, we're going to monitor closely what's going on in your public works. Others didn't get that letter. It turned out the cost overruns in public works were reduced in the districts that received such letters. Something like this can be done also for companies. Incentives are increasingly used. I'm an independent counsel for PricewaterhouseCoopers, and I can tell you Swiss companies, European companies are increasingly building in an element of values and behavior in designing compensation systems. But there are problems with these two approaches. The problem is not every behavior is economic. People are driven also by other things than just economic benefits and cost. And to explain that, let me take a step back and tell you a little bit about human nature. I studied that for about 10 years with psychologists, ethicists, neuroscientists, and so on and so forth. We try to understand when do people tell the truth and when do they lie. That's a very fundamental question. And for fundamental questions, sometimes you need to take a fundamental approach. So what we do is we run so-called laboratory experiments, which make things very simple, focused on one particular question. At this point, when do people lie? When do they tell the truth? So let me tell you about one of these experiments. Suppose you're in a room alone, and there is a $5 coin. Those are not in circulation, I know, but let's imagine there is one. Or maybe a 15 soles coin, which is also not in circulation. It's in front of you. And you're asked to toss the coin 4 times. And on the computer in front of you, you're entering the number of times tails came up. Here's the rub. For every time you say, I had tails, you'll get paid $5. So if you say I had 2 tails throws, you'll get paid $10. If you say I had 0, you'll get paid 0. If you say I had 4 tails throws, you'll get paid $20. Okay, you're alone, nobody's watching what you're doing. That's what happens, you'll get paid anonymously. So let me take you back to statistics 101. I hope that doesn't create nightmares for you from high school. If this is a fair coin, what happens is that it's very unlikely that you have 4 tails throws. Probability of 4 tails throws in 4 coin tosses is 6.25%. We did this for real with a general population of mixed backgrounds. This is what we found. About 30% say, I had 4 tails throws. That's extremely unlikely. There's a lot of lying going on. But the amazing thing here to me as an economist is 70% of people actually did not say, I had 4 tails throws. They could have done it. They could have earned more money with it. Nobody's watching, but they didn't do it. So in a range of other experiments, we find out that people are actually driven by a feeling of what's right and what's wrong. This has 2 implications. Now going back to the case of corruption and corruption fighting. The first implication is this. Auditing and incentives may work, but they may also backfire. If you have people in your company who are actually motivated to do the right thing, then if you audit them more, or if you give them well-meaning incentives, this may actually backfire because they now feel, wow, I'm not being trusted, so I'm going to behave perhaps in the opposite way. There's a lot of evidence in that direction. So one has to be really, really careful how one communicates such incentives.
I can also talk later, if you're interested, about what works in terms of social norm interventions. I don't have time for that right now. So the first implication is really keep attention to the kind of people you have in your company. Simple best practice rules generally don't work so well. There's another implication, and that other implication has to do with whom you hire. Let's look at this picture again, this metaphor of our boat. Now more and more water is coming in. The boat is slowing down. You can see even the dock is now going faster than the boat. And nobody's actually acting. Everybody's pointing fingers. Somebody else is responsible. In a global survey, only 22% of managers say that integrity is an individual responsibility. Most people say it's management's responsibility. But we have to have this individual responsibility if we are to have any chance in fighting corruption. So how do we get that? Well, having the right people and having the right business leaders who take the right action. Let me visualize that. First off, yes, it's hard to find these people with these beautiful values that may actually help with promoting integrity. But there are ways of doing it. There's instruments, assessments in which you can do that. But there's another dimension. Economic research shows that women are less corruptible than men when it comes to corruption that has a negative externality, that is bad for somebody else. So I'm generally not a fan of gender quotas, that does have a lot of drawbacks. But in the space of corruption, actually having more women in leadership is perhaps a way to go forward. Of course, there's another reason to have more women in leadership, and that it's just fair. But in terms of the corruption fighting, that may also be a direction. And the other thing down here is appealing to all of you. Basically, leading by example is the only way we're going to make progress. It's the little things that matter. So that brings me to the fifth point, which is investment in education and investment in integrity. Many of you said on the survey we did that it's very challenging to ensure employees understand their behavior and their responsibilities and to have effective training against corruption. I have a crazy idea for you here, reporting live, so to speak, from Zurich. Colleagues of mine in Zurich, my co-authors partially, are experimenting with video games. Now you might say, well, video games, isn't that a little bit too childish? No. There is substantial promise in that. I'm not talking about your first-person action shooter or your soccer game. I'm talking about specifically designed, serious moral games. I brought you a screenshot here. This is a game that's now currently under development. This is not a game to train against corruption. In this game, the purpose is to train general moral sensitivity. Players, people like you and me in this game, are going through a case where they need to figure out what's wrong in a certain division of a company that takes place on a foreign planet, and you have different courses of action in that game, and you see the consequences of your actions. Why is that important? Well, compare that to your typical training program. I did one of those. As an advisor for PwC, I had to go through their compliance program, and that's pretty much boring as hell, and you don't learn anything. But in these games, you can actually try out different kinds of behavior and see what the consequences will be. I think this has great promise. It's costly in the sense of effort to develop this, but perhaps it's an idea that you want to consider. Finally, as you know by now, after having listened to me, I think individual behavior is the key. Corruption is a human problem. It can be solved by humans. But we need to understand the human aspects of behavior. Many countries now are experimenting with behavioral insights groups, that is, specifically designed think tanks or work groups within government trying out different treatments
like you're trying to find the right medicine for a problem and seeing what works and what doesn't. In Peru, for example, I've learned MinEduLab in the Ministry of Education works with economists to actually use economic insights to try to generate ideas of what works and what doesn't in education. I'm happy to collaborate with anybody who's interested in that. Others are also happy. I think there's a lot that business, government, and academia can do together. Those are my 6 proposals. I'll close with saying that as an Austrian, I have, of course, a great love for the country of Peru, even though it's the first time I'm here. We share our flags, red, white, and red, even though the crests are different. So I genuinely hope that Peru will do well going forward, and I thank you for the opportunity for providing some insights here. Thanks very much. Muchas gracias, Alex. Tenemos ahora a Daniel Linsker, que es Senior Partner de Control Risk, quien va a abordar con detalle todo lo referido a los programas de cumplimiento. Bueno, muchas gracias. Yo sí les voy a hablar en español, a pesar del apellido soy colombiano, de origen austríaco también, pero puedo hablar en español. Y la idea es compartir algunas de las ideas de mi experiencia trabajando con empresas, mirando precisamente temas de corrupción, temas de comportamientos no competitivos y temas de fraude y de soborno interno, para lo que son unas buenas prácticas emergentes a nivel regional de lo que pueden hacer ustedes como empresarios. Y tal vez comienzo un poco de la misma forma que mencionaba Alex, se va a poner peor antes de ponerse mejor. Yo creo que ustedes tal vez aquí en el Perú, con lo que están viviendo en los últimos meses, no se dan cuenta que desde otros países los están viendo de cierta forma con un poquito de esperanza, un poquito similar a lo que se ve en Brasil, en lo cual si le preguntan a un brasilero está sumido en una depresión desde hace como 3 o 4 años y no solo por el fútbol, sino está sumido en una depresión por todo lo que ve pasar, y creo que en Perú están sintiendo lo mismo, pero si ustedes se paran desde afuera, desde Colombia, desde México, desde Chile, desde Argentina, lo que están haciendo ahora se ve de una forma muy positiva. Entonces no es para que pensemos como piensa mucha gente, todos somos corruptos. Lamentablemente les cuento una anécdota precisamente del lunes. El lunes llegué a Lima, salí a comer con amigos, viejos clientes, y en el camino a la comida o sentados en la comida, una de las personas llegó tarde y se jactaba de haberle dado una coima a un policía que lo había parado porque no tenía el permiso para los vidrios polarizados, y le dio una coima. Y entonces cuando uno dice, hey, lo acusan de moralista, pero tú nunca lo has hecho, y créanme que en mis épocas de joven probablemente también lo hubiera hecho, seguramente lo hice, prefiero no acordarme. Entonces la idea es, no pierdan la esperanza un poquito, y ahorita viene como el llamado más positivo. Solo quiero decir una cosa, la corrupción no es nueva. Si ustedes ven todos los índices de victimización en la región, lo que estamos viviendo hoy en día no es muy diferente que lo que vivíamos antes. Los casos de corrupción son los mismos. Sí han cambiado muchas cosas, y solo quiero decir algo. Los gobiernos viven obsesionados con el ranking en el que quedan, y entonces se jactan, hey, estamos por arriba de Bolivia y El Salvador y Ecuador y quien sea. Yo no sé ustedes, pero si a mí me califican, creo aquí los califican sobre 20, si yo le llevaba una calificación de 4 o 5, que sería la equivalente donde está Perú, a mis padres, creo que me hubieran castigado como 6 meses. Hay una cosa que sí ha cambiado y que vale la pena tener en consideración, y es el entorno general. No voy a entrar mucho en eso. Hoy en día tenemos edificios normativos con mucha más transparencia. Todos los países de la región tienen reglas anticorrupción nuevas. Han habido muchos cambios en los patrones de acceso a la información. Hay un incremento generalizado en las percepciones de injusticia social en especial. Eso explica mucho de las recientes elecciones, por ejemplo, en Brasil y México. Mencionaban en la introducción la posibilidad de convertirse en Venezuela. Probablemente, si siguen esas percepciones, creo que casi todos los países de América Latina van a terminar con un líder que es antisistema. Y 2 puntos muy importantes para tener en cuenta. ¿Por qué? Porque terminan incentivando a que la gente cambie. El primero es el catalizador externo y los delatores internos.
hoy en día la mayoría de los sistemas judiciales de otras partes del mundo incentivan a la delación. Hay un incentivo, y volviendo a lo que decía Alex de los incentivos personales, hay un incentivo específico para las personas que delatan a sus empresas o delatan actos de corrupción. Es la mejor forma de incentivar a una persona. Si ustedes ven, de hecho, hasta el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya lo ha convertido en un negocio. Se gastan 40, 50 millones de dólares haciendo una investigación, pero ponen una multa de 500 o 600 millones de dólares. Y obviamente hay personas excepcionales. Lamentablemente son pocas, no se pueden diseñar, no se pueden generar de la nada, pero si ustedes ven, por ejemplo, lo que está haciendo el juez Moro en Brasil, es una persona excepcional que se ha parado y le han dado todo el apoyo posible para decir, aquí vamos a cambiar las cosas. Muy interesantemente, en la encuesta que hicimos, el 68% dijo que no recibió o no conoce casos en los que se recibió una petición correcta por parte de la autoridad. Les aseguro que si la pregunta hubiera sido, ¿alguna vez le ha dado una coima a un policía?, ese número sería bastante más bajo. O sea, sería bastante más alto. Todos conocerían casos de corrupción. Y en el sector privado el 78%, que tampoco tiene mucho sentido si después ven que el 75% de las empresas se han retirado por temas de corrupción, de alguna oportunidad de negocio. 3 puntos muy grandes porque es importante. El primero lo conocen todos, las multas. Lamentablemente casi nadie le tiene miedo a nuestro sistema de justicia en América Latina, pero sí tienen mucho miedo de la justicia americana y de la justicia europea por el tamaño de las multas. Si ven las sanciones bajo el FCPA y el Foreign Corrupt Practices Act de Estados Unidos, hasta el 2017 llevan casi en $2 billones en total. Y muy interesantemente, para los que creen que eso no aplica a América Latina, 9 de los 19 casos del 2017 incluían o cubrían un acto de corrupción o de soborno en América Latina. No todos son Odebrecht. Uno más particular, obviamente la continuidad y la capacidad de hacer negocios. También cuando llegué a Lima me caí en cuenta que el edificio de Odebrecht ya no tiene el letrero de Odebrecht. Obviamente es un caso muy conocido, pero hay otros casos, como por ejemplo el de la constructora OHL, que básicamente por una acusación de corrupción de repente le cierran el acceso a todos los mercados de capital. No quiere decir que no sea un castigo justo, no quiere decir que no sea un acto proporcional, pero lo importante para tener en cuenta es que combatir la corrupción también es una forma de asegurar la continuidad y la sostenibilidad de un negocio. ¿Por qué? Porque cuando ustedes son acusados de un acto de corrupción, quedan casi que tóxicos, pierden la capacidad de hacer negocios, se vuelven un socio no deseable para muchas de las empresas. Y el tercero, y uno que muchas veces no se explica, y sé que tienen toda una sesión sobre competitividad, es precisamente el impacto que tiene la corrupción sobre la competitividad de las empresas y la competitividad de un país. Ustedes ven ahí básicamente la pérdida de oportunidades que se genera por percepciones de corrupción. Por ejemplo, el 75% de ustedes que los encuestamos dijo que se ha retirado de un negocio por percepciones de corrupción, y el 44% conoce de casos en los cuales una empresa se ha retirado de eso. Detrás de esto hay muchísimo más. Yo les cuento que cuando, por ejemplo, una empresa está mirando hacer negocios con una empresa peruana o hacer una inversión en el Perú, de la misma forma que lo harían en otro sitio que ellos consideran de alto riesgo, pues hacen una debida diligencia reputacional, hacen un assessment de corrupción, una evaluación de la corrupción que hay en un país, y con base en eso toman decisiones. Y hay muchas oportunidades que se pierden precisamente por eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un fondo de pensión canadiense o un private equity americano va a decir, Perú, me suena un poquito complicado, prefiero irme a Chile, que es más limpio. América Latina tiene un reto en particular, y es que, como decía, nadie le tiene miedo a la penalización o a la multa, por lo menos a nivel Estado. Y entonces tenemos esos casos de corrupción día a día, y ahí hay una pequeña incongruencia en las respuestas de las personas y en el comportamiento de las personas. ¿Por qué? Porque todos nos quejamos de la corrupción, pero el día de mañana nos para un policía de tránsito y le ofrecemos una coima. Entonces, eso es de las cosas que tenemos que cambiar, y a ustedes como empresarios les hago un llamado a que cambien la cultura empresarial, y en eso es lo que me quiero enfocar, porque más allá de la posibilidad de hacerle lobby a los gobiernos en cuanto a la estructura del Poder Judicial, penalidades más significativas,
Sobre lo que ustedes realmente tienen control es sobre la cultura corporativa en la propia empresa. Entonces, ¿cuáles son estas mejores prácticas? Tenía un profesor que decía es todo aquello que nadie ha demostrado que no falla, o sea, hasta que se demuestre lo contrario, pero yo les sugiero que si se van a llevar, uno de los mensajes claves que se pueden llevar de esto es, piénsenlo de esta forma, cualquier cosa que ustedes puedan demostrar que hicieron todo lo posible ante sus partes interesadas, sus stakeholders, para evitar la corrupción. Obviamente se trata de negocios, no van a gastarse el 40% del presupuesto de su empresa en departamentos de auditoría o departamentos de cumplimiento porque no son efectivos, pero sí tienen que tener un nivel de claridad en el cual se hizo todo lo posible. Ahora, lo más importante, y otra vez, las mejores prácticas es montar un programa de cumplimiento. ¿Y qué es un programa de cumplimiento efectivo? Primero comenzamos por decir que no es un tema normativo. ¿A qué me refiero con eso? Salieron las leyes o cambiaron las leyes en la mayoría de los países y ahora todos tenemos que tener un oficial de cumplimiento, entonces ponen a una persona, oficial de cumplimiento, señor, usted firma estas cosas y ya quedamos. Un par de políticas y procedimientos y realmente no se trata de eso. Un programa de cumplimiento es precisamente un cambio cultural, una alineación de incentivos y castigos internos y sobre todo algo que no es necesariamente solo un tema legal de cumplir la normatividad. Y comienzo por mencionarles algunas de las cosas específicas dentro de cada uno de estos puntos. El primero es la evaluación de riesgo. ¿Por qué? Desde el punto de vista corporativo, si ustedes quieren reducir la mayor posibilidad de que cometan un acto de corrupción o que estén involucrados en un acto de corrupción, pues tienen que evaluar dónde están sus riesgos de corrupción. No es lo mismo ir ante una entidad municipal a pedir una licencia de construcción que, por ejemplo, lidiar con una firma de abogados reconocida, no porque los abogados sean más limpios que las autoridades a veces, pero es simplemente donde se hacen esas evaluaciones de riesgo y muchas veces esas evaluaciones de riesgo, una de las sugerencias o una de las propuestas que yo les hago es que precisamente lo hagan desde el punto de vista estratégico y teniendo en cuenta el segundo punto que es el tono de la alta gerencia, el famoso tone from the top. Tienen que estar dispuestos ustedes mismos a documentar una decisión de negocio en la cual abandonaron el negocio por un acto de corrupción. ¿Qué es lo que pasa? Y así se empieza a establecer la cultura empresarial. Si ustedes pueden a ciencia cierta decir, yo estaba persiguiendo un negocio, de hecho he invertido una cantidad considerable de recursos, pero por actos de corrupción tuve que abandonarlo, eso es la mejor señal que pueden mandar y eso, vuelvo al tema del tone from the top, es muy muy importante. El tono de la alta gerencia no se puede subestimar, especialmente en América Latina porque tenemos empresas con gobiernos corporativos un poco inmaduros o con gobiernos corporativos en plena formación. Muchas de las empresas más grandes de América Latina son empresas familiares o empresas que se están transformando de una empresa familiar a otra clase de empresa. Entonces, el tono de la alta gerencia tiene que ser celo, tolerancia, desde lo más chiquito hasta la persona más alta. A veces es difícil porque es el primo del fundador o alguna cosa así, entonces es más complicado a menos de que no les guste el primo. Pero es importantísimo que se aplique constantemente, que tengan recursos. Otra vez, lo que estamos viendo mucho hoy en día en el Perú es que como tienen que nombrar un oficial de cumplimiento, ponen una persona que no tiene ni los recursos ni la capacidad de hacer nada, lo ponen en una oficina, muchas veces en auditoría o en legal, y lo dejan allá en la esquina. Una de las recomendaciones que yo les puedo hacer de lo que se está viendo mucho y de que en especial los reguladores ven con buenos ojos es que los oficiales de cumplimiento sean independientes de la gerencia de la empresa, normalmente le reportan a la junta directiva y normalmente tienen unos recursos designados por aparte con unos adendos específicos para los momentos que tienen que hacer investigaciones. Eso es una muy buena práctica y también se puede hacer algo muy proactivo. Muchas de las empresas hoy en día están montando comités de ética proactivamente en el cual cuando tienen una pregunta, porque no todo es blanco y negro, porque a veces no se sabe si es un acto de corrupción o no es un acto de corrupción, se puede poner un comité de ética en el cual cualquier persona en la empresa puede levantar el teléfono o mandar un correo y decir, mire, esta es la situación, ¿qué debo hacer? ¿Es esto corrupto? ¿Esto no es corrupto? Obviamente las políticas y los procedimientos, una parte muy muy básica, todos hemos visto las políticas de gastos, las políticas de regalos, la política de viaje, qué se puede, qué no se puede hacer, los controles internos, sea auditoría, sean controles financieros.
Hoy en día lo que estamos viendo es que la mayoría del énfasis se pone precisamente en el relacionamiento con terceros, porque va atado a la evaluación de riesgos. La política de procedimiento en todo lo que tenga que ver con relacionamiento con terceros, no solo con autoridades, con agente aduanero, con abogados, con consultores externos, es donde casi ocurren todos los actos de corrupción. Entonces es muy importante que esas políticas y procedimientos vayan también atadas a la evaluación de riesgo. No tiene sentido capacitar de cierta forma a muchos empleados que no tienen alguna exposición a un posible soborno o a una posible acto de corrupción, pero sí, por ejemplo, a los agentes de venta, a los representantes y esa clase de cosas. Capacitar, entrenar y comunicar, un tema muy importante. Si uno no capacita, entrena y comunica, pues realmente no se logra nada. Muy importante sobre todo para la generación de cambios culturales. 2 puntos muy importantes para tener en cuenta. Lo primero es tropicalizarlo. Muchas veces mandan unos paquetes de entrenamiento, sobre todo los que trabajan para compañías multinacionales, que vienen y le dicen a uno, le va a caer el FCPA y lo vamos a despedir si usted hace esto, si usted hace lo otro, y la gente no lo entiende, no se aplica al día a día. Y les doy el mejor ejemplo de mi experiencia en América Latina. La gran mayoría de casos que vemos de conflicto de intereses, de investigaciones por conflictos de intereses no declarados en América Latina, es porque la gente instintivamente no entiende lo que es un conflicto de interés, no como salida política de que no me van a meter a la cárcel por conflicto de interés, sino por un tema de realmente no sabía que tenía que declarar esto porque yo personalmente no me lucré. Le di el contrato a mi primo, pero yo no saqué dinero. Entonces, por ese lado, importantísimo la capacitación y hacerla periódicamente y con verificación. Fomentar la cultura de transparencia para el reporte, muy importante, lo mencionaba Alex. Si ustedes ven una tendencia y una recomendación al que los invito es que pongan en las evaluaciones de desempeño personales de los empleados y sobre todo de la alta gerencia, factores de valores, factores de ética y de integridad. ¿Cómo? Hay 1001 formas. Ustedes no puede ser tan dogmático decir la cantidad de casos que se investigaron o algo así, porque no saben si tienen casos, pero sí que haya un incentivo muy claro a la transparencia para el reporte. Y les doy el mejor ejemplo. En América Latina, las líneas de transparencia ética, en casi todos los países las llaman las líneas de sapos, las líneas de los... tiene una connotación muy negativa. Entonces es muy importante que eso se pare. Investigar y remediar, tiene que haber muchas reglas claras de cómo se investiga. Dos sugerencias muy importantes. Lo primero es en los contratos de manejo de la información y uso de aparatos de la empresa. Lo más importante que ustedes pueden demostrar es que le hicieron a las personas firmar un formato en el cual le daban acceso a lo que hicieron en el computador de la empresa o el celular de la empresa para cualquier investigación, y obviamente estar pendientes de que puede haber un incidente y puede que tengan que responder. Entonces, si ustedes piensan hoy en día, seguramente la gente diría la empresa más corrupta en la región es Odebrecht. Les puedo decir que Odebrecht, en lo que va de multas y en lo que va a terminar de multas, ni siquiera entra al top 20 de las multas más grandes de corrupción. Pero nadie se acuerda de los Petrobras y los Siemens, muchas veces porque respondieron ante la situación muy bien. Se me está acabando el tiempo, entonces voy a acelerar. Una pequeña anotación sobre la ISO 37001. Yo lo que les recomiendo y algo que estamos viendo es un buen punto de partida, pero no debe ser el destino final. ¿Por qué? Porque la ISO 37001, pues primero es un nivel muy bajo. Cuando se hizo la ISO se fue hacia abajo y no hacia arriba. No es un gold standard, sino un estándar mucho más bajo. Y segundo, porque entonces terminan precisamente haciendo un sistema anticorrupción que es prescriptivo y que va hacia lo legal normativo y no necesariamente hacia los cambios de cultura organizacional. La debida diligencia, les dejo la anotación ahí. Es muy importante la debida diligencia de terceros, específicamente porque al final del día es donde están el 80-85% de los casos que ustedes ven. Obviamente, atado a una evaluación de riesgos, no van a hacer una investigación reputacional de todos sus socios, pero sí de los más importantes, de acuerdo al contrato. Lo que se hace hoy en día es por área de riesgo y por montos de contrato, se hacen unas debidas diligencias de terceros. Una sugerencia adicional, usen la tecnología. Hoy en día hay 1001 paquetes diferentes de tecnología que los pueden ayudar a manejar su cumplimiento de diferentes eficacias, pero que les ayuda a manejar todo esto
revísenlo en el mercado. Aquí en el Perú hay muchos de esos proveedores. Al final del día es mirar realmente cómo se administra un programa de cumplimiento proactivamente para evitar caer en estos temas. Por último, menciono los pactos de integridad. Sé que esa es la sesión que viene adelante y yo los invito a que tomen en serio el tema del pacto de integridad, porque es de lo que más ha ayudado históricamente a cambiar. Mencionó Alex el tema de Australia, pueden ver el caso de Hong Kong o de Singapur, países que hoy en día nadie los vería como corruptos, y hace 40, 50 años precisamente formando los pactos de integridad empresariales lograron cambiar la cultura empresarial del país. Lo más triste que uno ve en América Latina es que llegue a un sitio y lo primero que le digan es que así se hacen los negocios aquí. Eso es lo que realmente tenemos que cambiar. Termino simplemente con el lado positivo. El 75% de ustedes dijo que un buen plan de cumplimiento era un factor de diferenciación positivo para la competitividad y sobre todo, si ustedes ven ahí, están los beneficios que tienen de ser percibidos como una empresa íntegra. Menciono precisamente la percepción del cliente, la percepción pública y el desempeño exitoso del negocio. Si ustedes precisamente toman eso, por ejemplo, el éxito del negocio no es solo un tema de éxito financiero, sino un éxito de integridad, ya van en la mitad del camino para adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Dariel. Muy bien. Muchas gracias a ambos por sus reflexiones, sus propuestas. Alex, tú nos resaltas que si bien la auditoría es importante, los incentivos son importantes, tan o más importante es tener a las personas correctas, aquellos para quienes tiene valor hacer lo correcto, para aquellos que tiene valor obrar bien, así no estén mirando. Te pregunto, ¿cómo hacemos para reclutar a las personas correctas? ¿Cómo sabemos si nuestros trabajadores tienen realmente ese valor intrínseco de poder obrar bien? That is the key question and the very hard question. There are many tools, scales that are available. For example, is called the Moral Identity Scale, which happens to have been developed in Zurich, but there are others as well. You have to, however, use them in the specific context in which you're working. So my understanding of the research that's been done in this area is that there's not the one scale that you apply everywhere, but you really have to fine-tune it to the particular setting. The other thing I think that you can do is you can look at what people have done, not what they say they're doing. So that's also what the financial market does, for example. I'm a financial economist. One does see that investors differentiate between certain kinds of behaviors of CEOs. They reward the ones that do things that are hard but see them through in the long run, and they punish the ones that are too opportunistic. At least that's true in international markets. So depending on which level you're recruiting, I think there'll be different things, but the specific case always has to have precedence. Un tema específico precisamente en este tema para América Latina es muchas veces desde el punto de vista laboral, cuando tú pescas a una persona en un acto de corrupción o fraude interno, para curarse en salud, las empresas los despiden con justa causa, queda así, y después cuando tú vas a hacer, por ejemplo, una revisión de sus antecedentes, no queda nada en el archivo de que esa persona ahorró o fue corrupto, porque tú te quieres ahorrar el problema de tener que hacer eso. Y una invitación que les puedo hacer es, eso al final del día los termina afectando a todos por igual hacia lo mal. Entonces, mejor el dolor de cabeza de la corte laboral y poder tener en el registro que una persona hizo un acto de corrupción que simplemente correrlo y que le llegue el problema a otro. Mejor dicho, no compiten en temas de integridad normalmente, compiten en otra cantidad de cosas, entonces eso les ayuda a todos. ¿Cómo se hace en otros países? ¿Qué sugerirías? Normalmente tienes una combinación de precisamente registros empresariales en los cuales se llevan registros de personas que han sido despedidos
otra vez, sin entrar en el tema necesariamente legal, porque no te quieres meter en un tema de que estás difamando a alguien o calumniando a alguien, porque solo la autoridad puede declarar a alguien culpable. Entonces tienes que estar dispuesto a hacer todo el proceso o hacer la verificación informal de la persona. Muchas veces en estos pactos de integridad precisamente ves un intercambio entre personas en los cuales dice, esta persona dice que trabajó con usted, ¿qué me puede decir en confianza sobre esa persona? Gracias. Daniel, tú nos resaltas la importancia de tener una cultura contra la corrupción, el tono de la alta gerencia en contra de la corrupción y a favor de la integridad. ¿Nos puedes comentar un ejemplo de una empresa que se haya instaurado con éxito ese tipo de cultura? Sí, mira, normalmente el foco siempre ha estado en los recursos y la estructura que se da a un programa de cumplimiento, a quién le reporta, qué recursos tiene y normalmente lo más eficiente, y te doy un ejemplo, fue precisamente en una empresa familiar, en la cual era más un tema tal vez de gobierno corporativo, pero se descubrieron ciertas irregularidades en el manejo de la empresa y lo que se terminó haciendo es, al que le caiga, le cae. O sea, si tú vas a hablar de celo tolerancia, así sea el nieto del fundador, al final del día, si es una persona que está poniendo en riesgo la empresa a largo plazo, tienen que tomar acciones. Y en este caso, precisamente, una empresa muy, muy grande, es una multilatina mexicana, terminaron teniendo que, precisamente, remitirle a la justicia el folio de uno de los nietos del fundador. No, nada fácil para una empresa, pero es la única forma que podían haber sobrevivido. Y te doy un ejemplo diferente. Uno de los grupos empresariales también de una multilatina muy grande, una empresa mexicana, el director financiero lo pescaron haciendo insider trading y al final del día lo único que le pusieron fue una multa nominal y ni siquiera lo despidieron, simplemente dijeron ya está llegando a la edad de retiro, que se vaya. Entonces mira los mensajes que estás mandando. Por un lado estás diciendo realmente estas cosas no van y las otras sí. Ahora, solo un último punto en eso, importantísimo, sobre todo la cero tolerancia en la corrupción chica del día a día. La aplicación constante de las normas. Por ejemplo, los controles. El control financiero de quién firma cheques o quién autoriza pagos, muchas veces se lo saltan porque el jefe pidió un cheque y pues si es el jefe no lo vamos a cuestionar. Y precisamente ahí es donde empiezas a ver los abusos. Alex, ¿qué nos dices al respecto? Tú también resaltas mucho la importancia de la cultura a favor de la integridad para el éxito en combatir la corrupción. ¿Qué ejemplo nos puedes traer? Well, so I generally don't work with individual companies. I'm a researcher that looks at the broad scheme of things. It does seem to me that, for example, when you look at Swiss banks, broadly speaking, they overlooked the challenges that are coming their way through the business they had been doing the world over in terms of offering Swiss banking secrecy in exchange for being able to attract a lot of money. And the way many of these banks did that was fairly aggressive, and now they're paying the price. They have been paying the price. So that's a negative example of what can happen if you overlook it. Some of them were, however, pretty early on the way, in the sense that they gave to their executives, and that starts at the top, I agree with this, incentives to take care of the reputation of the financial institute, not just getting in more money, money under management, but also to take care of their reputation. And that then trickled down, and those banks actually turned out not to be hurt so much by the collapse of secrecy and the US going after Swiss banks. So that's not in the corruption space, but it's this general theme of thinking about where the challenges might be and setting up incentives accordingly. Maybe I want to add one additional point. It's not only about the illegal things, right? There are many things that are legal but not okay. And getting people who are able to differentiate those two is even more challenging than just avoiding illegal practices.
A la hora que nos resaltan la cultura organizacional, los programas de cumplimiento, el tema de reclutar a las personas correctas, son en buena cuenta medidas preventivas, ¿no? Lo veo como vacunas, ¿no? Pero nosotros en Perú tenemos unos cánceres, tenemos que ser más activos, tenemos que ser más agresivos. ¿Cómo combatimos esa corrupción sistémica? Por ejemplo, les pregunto, ¿cómo combatimos la corrupción sistémica en las obras públicas? Pues desde mi punto de vista, es casi que un problema de acción colectiva, y perdón que me meta en tu campo de la economía. Precisamente cuando todos piensan que los demás van a hacer las cosas de una forma ilegal o corrupta, terminas precisamente metido en el juego. Algunos más sensatos que otros dicen, me retiro de la obra pública o no licito en la obra pública precisamente porque no me quiero meter con eso. Y es un gran indicador de confianza si tú ves la cantidad de las empresas grandes de un país que a medida que se internacionalizan dejan de invertir en el país, precisamente porque van a jurisdicciones que son menos riesgosas. ¿Cómo combatir la corrupción? Yo te diría romper el ciclo de la acción colectiva. Por eso, por ejemplo, mencionaba el caso de Hong Kong y Singapur con pactos por la integridad, porque es un pacto en el cual las empresas, obviamente no le vamos a quitar la responsabilidad de lo que tiene que hacer el Estado y el sistema judicial, pero desde el punto de vista empresarial, si todos los empresarios entienden que se benefician de hacer las cosas bien todos, que gane el mejor, es el primer paso. Si es como en el tránsito, todos te paras en la fila y te molesta muchísimo el vivo que se va al segundo carril para voltear. Todos tenemos que aprender a hacer la fila y pues creo que los suizos saben hacer fila muy bien. Alex. So, I mean, the fraud triangle or corruption triangle is, I think, where you need to start. I mean, basically, there needs to be opportunity to be corrupt, there need to be incentives to be corrupt, and there is sort of individual rationalization to say, oh, it's okay. And so, on either of those three levels, that's the point of entry. Now, to reverse the cause, right? To make it harder to be corrupt, to have less incentives to be corrupt, or to reduce the individual rationalization. I think you need to address it on all three levels, but I do want to come back. I had only little time to talk about it before. The opportunities of technology, I think, should not be underestimated. And Daniel also touched upon this, especially in the public workspace. Having an immutable record of what actually happened when and who granted which kind of permit when, immutable is the keyword here. You cannot go back in time and change it. That is, I think, a promise that can be quite, can have quite a bit of potential for addressing in a short run even the corruption in public works. Because if you know that what you're doing now will be on record forever, and it will be on record in a decentralized fashion, and cannot be changed afterwards, and the media might pick it up, and so on and so forth, I think that is actually reducing both the opportunities and the incentives to act in that direction. And so, yeah. I completely agree with you. I would just add one thing, which is immutable and transparent. Because basically the more transparency you give to the whole procurement process, the easier it is to find out who did what, when. Bueno, justo esto me lleva a comentar, se ha puesto en las aplicaciones la pregunta a todos, ¿no? En una palabra, ¿qué es integridad para ti? Y vemos en la espalda el mapa de palabras y claro, la palabra que más se resalta es transparencia, ¿no? Es decir, ¿qué es integridad? Ante todo, el público considera que es transparencia, también honestidad, también honradez, consistencia, coherencia, entre las otras que se mencionan, que justamente están en lo que señalan, ¿no? De poner la luz, ¿no? A las cosas y usar la tecnología, como resaltabas. Bueno, todos creo que están muy interesados en las propuestas, probablemente ahora más tarde en el cóctel se les acerquen y les hagan preguntas, y yo me adelanto a una que de repente les formulen. El día lunes todos volverán a sus empresas y si les preguntan
Bueno, ¿qué 3 cosas nos recomiendas implementar en nuestras empresas en los próximos 30 días? ¿Qué le sugerirían cada uno de ustedes? I'll make it very simple. I'll just say one. I'll just say one, actually. And that is integrity. It's do what you say and say what you do. Very simple. No big things. O sea, tú dices integridad y reduciéndolo, haz lo que dices y lo que digas, hazlo. Esa es la lectura, digamos, que tú le das al concepto de integridad. Exactly. Yo les diría, lleguen a las empresas, miren, tengan una revisión real y sensata de dónde están parados. Otra vez, lo mejor que pueden hacer es ni siquiera la transparencia hacia afuera, sino la transparencia con ustedes mismos. Vean dónde están parados, dónde tienen que mejorar y tomen los correctivos, por dolorosos que sean, para cambiarlo. No hay nada peor que los cojan o los pesquen en un tema de corrupción o un incidente de estos sin que ustedes sepan. Es mejor decir, aquí estoy, aquí están mis flaquezas, esto es lo que voy a hacer, esto me va a doler, esto me va a costar, pero al final del día es como dicen, una inversión y no un costo. Bueno, muchas gracias a ambos. Bueno, hemos visto la importancia de las personas, de que realmente tengan ese valor intrínseco de obrar bien. Como dice el cartoncito que nos han entregado ahora con el PIN, ¿no? Tenemos que tener que los peruanos hagamos lo correcto, tenemos que reclutar a ellos, a los que hacen lo correcto, y hacer que los que no, educarlos en integridad para que realmente hagan lo correcto, para que estén o no estén con las luces, con los reflectores, realmente pues encuentren valor en esa acción. Segundo, nos resaltan los programas de cumplimiento, que son importantes, la auditoría, los incentivos, los controles, la capacitación. Daniel nos resalta, tenemos que ser muy claros dónde están los riesgos, porque esos son los riesgos que tenemos que atacar. Y ambos nos resaltan la importancia de la cultura, que realmente hay una cultura empresarial y ahí el reto de realmente actuar con coherencia, ¿no? De que así sea, digamos, un familiar, así sea un empleado muy querido, pues realmente cuando ha habido algo incorrecto, pues que se tomen las sanciones y las decisiones adecuadas por ante todo el mensaje que se está dando a la organización, la cultura que se está creando a raíz de ello. Tenemos también estos casos de corrupción sistémica, ¿no? De que tenemos que prevenir, pero tenemos que también atacarlos, ¿no? Y como nos han dicho, acciones colectivas pueden ayudar en que de repente, pues, y ahí invito a mis colegas de los gremios, ¿no? Que cada uno veamos, bueno, en mi gremio, ¿cuál es el riesgo mayor? Y cómo lo combatimos con una acción colectiva, poniendo reflectores, llevando a los medios los problemas para que realmente podamos vencer con éxito estos casos. Y ya solo para terminar, estaba pensando que en buena cuenta podemos pensar en un enfoque jardinero al combate. Uno, tenemos que sacar de raíz la corrupción sistémica. Estos casos sistémicos como los permisos irregulares, como las coimas en las obras públicas. Segundo, necesitamos una tierra fértil para la integridad. Esas personas con valores intrínsecos que obran bien, que siempre al final del día están tranquilos cuando han hecho lo correcto. Y finalmente, con un sistema, todo un sistema de nutrición, de luz, de alimentación, de incentivos, que permite pues que estas organizaciones, que estas plantas no sean atacadas, que puedan resistir las tentaciones, que puedan enfrentar los casos que se le presenten, y así pues todos realmente, como dice el cartón que nos han entregado, el Perú se lo merece, y que todos pues al regresar realmente implementen acciones que nos permitan combatir con éxito este problema. Muchas gracias. Nos toca invitar al Contralor General de la República, el señor Nelson Chac, quien ha acordado la firma de un convenio de apoyo
con Empresarios por la Integridad. Así que lo invitamos por favor a subir al estrado. Muy buenas tardes. Hace un año estuve aquí, me invitaron también a este magnífico foro y les contaba que íbamos a iniciar un enorme proceso de transformación del Sistema Nacional de Control, ¿no? En eso estamos, ¿no? Luego de la aprobación y puesta en práctica en el mes de abril prácticamente de la Ley 3742 de reforma en la Contraloría, estamos avanzando mucho, ¿no? No he venido aquí a contarles en detalle lo que estamos haciendo, pero ya se empiezan a ver los primeros resultados, ¿no? Estamos cambiando el modelo de control gubernamental, no solamente con un enfoque sancionador y muchas veces invasivo de la gestión, sino uno que más bien de manera preventiva y proactiva acompaña al gestor y ayuda a que las cosas se hagan, pero se hagan bien y sin corrupción. Este nuevo modelo de control concurrente, y lo traigo a colación porque está directamente relacionado con lo que se ha manifestado en esta estupenda mesa, en este panel, este modelo ya funciona y espero que el próximo año se expanda a nivel nacional. Es un modelo de control concurrente en el que un equipo, no solamente de auditores, de contadores, sino multidisciplinario, de manera permanente y sistemática acompaña al ejecutor advirtiéndole lo que está haciendo mal para que lo pueda solucionar. Nosotros queremos que las obras se hagan, pero que se hagan bien. Y este modelo va acompañado con otra gran importante reforma, que es la cobertura del control. Yo les decía el año pasado, gran parte de los problemas de corrupción a los que se ha hecho mención en este panel, sobre todo a nivel subnacional, se presenta porque no hay control, porque la gente hace más o menos lo que quiere. No me queda ninguna duda que empiezan seguramente los funcionarios públicos con los mejores deseos de servir a su comunidad, pero se dan cuenta que robar es tan fácil en el Estado, dadas las precariedades institucionales que tenemos, que terminan yéndose al lado oscuro. Pues ahora esa situación está empezando a cambiar. Yo les decía el año pasado de que más del 30% de todas las municipalidades provinciales, en las provincias del Perú, ni siquiera vayamos a los distritos, las provincias, no había control, porque ni siquiera existía una oficina de control. Y en el 70% restante, para que vean el enorme conflicto de interés que había, en más de la mitad, los jefes de esas oficinas ni siquiera eran puestos por la Contraloría, pagados por la Contraloría, dependientes de la Contraloría, sino de las propias autoridades a quienes van a controlar. Esta inverosimilitud de pensar de que el controlador va a hacer bien su trabajo si depende del controlado se presentaba ahí día a día. Eso ha cambiado. Ya tenemos ahora el control de prácticamente todas, 191 de 196 provincias. La Contraloría va a estar ahí. Pero no para hacer el control tradicional, sino para hacer este nuevo. ¿Y por qué se los comento? Porque hemos venido trabajando, efectivamente, como ha dicho Augusto, con IPAE y en coordinaciones también con CONFIEP, con Roque, con Oscar. Estamos listos para hacer operacionalmente factible eso que conversamos el año pasado. Yo les decía al final de mi intervención el año pasado, es cierto, muchas veces los empresarios se ven expuestos a este juego nocivo de la corrupción. No puedo ganar la licitación y por tanto no puedo hacer negocios si es que no coimeo. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace y entonces entro al juego. Y yo les decía, en lugar de coimear, denuncien. Y siempre me decían, sí, pero no hacemos nada con la denuncia. Porque hacemos la denuncia y muchas veces no tenemos mecanismos de protección al denunciante. Y por otro lado, hacemos la denuncia y ustedes se demoran como 8 meses en atendernos. Eso va a cambiar. De hecho, justo, tal como lo ha mencionado Augusto, estamos por firmar próximamente un convenio de cooperación interinstitucional con Empresarios por la Integridad y esperamos hacer lo mismo con los distintos gremios, porque ahora sí, a partir del próximo año, seguramente a partir del mes de abril, un año después de haber iniciado esta reforma, estaremos en capacidad de poder atender las denuncias de manera efectiva a través de este modelo de control concurrente. Evidentemente nos tendremos que poner de acuerdo en los protocolos para poder activar estos mecanismos. Pero el propósito de mi visita en este foro tan importante es para llamar su atención y comprometerlos. La Contraloría es parte de un engranaje muy complejo en la lucha contra la corrupción en nuestro país.
y estamos tratando de hacer lo correcto, lo estamos haciendo. Cuesta mucho, es un cambio de mentalidad incluso. Se ha diseñado un programa de reforma estructural que concluye al 2021, al bicentenario. Pero ya a partir del próximo año empezaremos a poder procesar y atender directamente bajo este nuevo modelo de control para evitar que las cosas pasen. La sanción es indiscutiblemente necesaria, yo diría indispensable, pero absolutamente insuficiente. Necesitamos prevenir como cualquier política pública. Y esto, lo que se ha conversado en este panel, estas iniciativas son parte de ese esfuerzo de prevenir para que esto no vuelva a suceder. Y así no, pasará nuevamente otro ciclo. Esta no es la primera vez que tenemos casos sistemáticos de corrupción. Ya lo hemos tenido en las décadas anteriores. Y si no hacemos lo correcto, todos, ustedes, nosotros, toda la sociedad, desgraciadamente, en un par de lustros o en un par de décadas, volveremos a estar discutiendo sobre lo mismo, habiendo perdido nuevamente las oportunidades de una o dos generaciones más de nuestro pueblo. En ese sentido, los invito a sumarse a estas iniciativas y a trabajar con nosotros. Pierdan cuidado, nosotros estaremos ahí para hacer con ustedes lo correcto en la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional. Muchas gracias.